Muy bien, así estábamos escuchando la palabra de ambos gobernadores, del gobernador de la provincia del Chaco, Jorge Milton Capitanichi, y del gobernador de la provincia de Corrientes, Gustavo Valdés, acerca de estas repercusiones. Pero vamos a seguir, obviamente, con este análisis de lo que ha sido este cambio en el Ministerio de Economía de la República Argentina. Para eso estamos con el licenciado Diego Merlo en los estudios de Noticiero 9 con esta columna justamente de política. Diego, buenas noches. Señor, ¿Cómo un le va? gusto. ¿Todo bien? Como siempre, sí, señor. Bueno, me alegro. Bueno, Diego, cambios. ¿Y ahora? Como dice ¿Y ahora qué? A ver, dos cosas. La primera, nada que no hayamos vivido infinidad de veces los argentinos, muchas veces los argentinos, y solo para descontracturar un poco, empecemos con un dato histórico. A ver. Digo, en 168 años de vida constitucional de la Argentina, o sea, desde 1854 hasta la fecha, han pasado 128 ministros de Economía. Solamente dos presidentes en 168 años consiguieron desarrollar todo su periodo de gobierno con el mismo ministro de Economía. Esos dos presidentes fueron don Hipólito Yrigoyen, con Domingo Salaverry como ministro de Economía en su primer gobierno, 6 años, lo tuvo siempre. Pobre hombre, después lo destrozaron cuando se fue, terminó suicidándose. Y el segundo fue Perón en su primer gobierno, con Cereijo, famoso hincha de Racing y demás, que también lo acompañó los 6 años. En el segundo gobierno, obviamente no. Y solamente un gobierno de facto, de los tantísimos gobiernos de facto que tuvimos, solamente un gobierno de facto completó un periodo que fue Videla con Martínez de Oz. Con Martínez de Oz. Claro. Digo, son los únicos dos casos políticos y un caso de facto, porque bueno, también hay que entender que en el gobierno de facto los conflictos se controlan de otra manera. Claro, sí. No es lo mismo que en una democracia. Que en una democracia donde realmente uno está continuamente expuesto, ¿no?, al tema. A ver, digo, siempre pasa esto. El diálogo entre la economía y la política es siempre un juego de tensiones, de conflictos y de generar un consenso. Siempre es igual. ¿Por qué? Porque en realidad lo que tratamos es de generar consensos en un campo donde se están discutiendo intereses. Y como toda lucha de intereses, nadie cede. Es siempre una relación amor-odio entre política y economía. Por lo menos dentro de un gobierno. Claro, son la misma, ¿no? A ver, digo, el tema está en que a los efectos del análisis uno separa, ¿no? La economía, la sociedad, la política. Ahora, son los tres componentes de la misma, de una misma relación, que es la vida de una sociedad. Claro. Digo, pero ya los griegos, ¿no?, hablaban de todas estas cosas. Digo, me parece sí que lo que hay que tener en cuenta en este momento es, primero, lo mejor de los conflictos es enfrentarlos. La verdad, yo no creo que Guzmán haya sido un mal ministro de Economía. Creo que fue un ministro que se concentró exclusivamente en una cara de la situación conflictiva que tenía que resolver, y en buena medida lo resolvió con acierto, ¿no? O sea, lo que consiguió en la negociación de la deuda privada y lo que pudo conseguir en la negociación con el fondo, que es una negociación abierta, la negociación con el fondo. Claro. Digo, no es un tema menor para una situación en la cual se nos venía la noche encima desde el primer día y demás. Aparte, tengamos en cuenta que a los 90 días que empieza su gestión le vienen 2 años de parate económico, de parate absoluto económico. Claro. ¿No? Entonces, internamente qué pasó, Diego? No, internamente creo que quizás se demoró más de la cuenta. Los diálogos del conflicto económico al interior de los gobiernos también siempre son conflictivos, siempre. En todos los gobiernos, pero absolutamente en todos los gobiernos. Solamente por tomar ahora los más cercanos, recordemos que, qué sé yo, entre Caputo, Prat Gay y Carlos Melconian, la relación era más que difícil. En algún momento creo que no se saludaban. Pero no es la única, en todos los gobiernos pasó lo mismo, o sea, en el otro, en este, en el que viene, siempre. Es un diálogo difícil porque, aparte, no hay recetas inocentes. Digo, siempre se cita, ¿viste?, a los teóricos de la economía, ¿no? Entonces aparecen los keynesianos, los ortodoxos, ¿no?, los que reflotan a von Mises. Digo, en realidad, atrás de cada pensador que viene a retraer sus ideas otra vez, hay un conjunto de intereses que se beneficia con esa posición. Claro, totalmente. Digo,
Y siempre pasa esto. La política lo que tiene que hacer, como en todo, también en la economía, es que toma el conflicto y tiene que tratar de generar un consenso. Esa es la misión de la política. ¿Y ahí se está llegando a un consenso ahora, Diego? ¿O Y está bueno, muy a ver, complicado el tema? se llegó a un consenso parcial con el tema de la deuda con los particulares. Queda abierto el consenso, digamos, un disenso que también a veces es de buen planteo desde lo discursivo, pero malo, o sea, imposible de llevarse adelante. Los que dicen, no, con el fondo se debió de haber ido primero a la justicia internacional. Sí, mientras tanto el fondo te El quería fondo no cobrar la espera. deuda. El fondo no espera. Y está bien, y no puede esperar, digo, y en el fondo, a ver, porque si no siempre nos pasa lo mismo, parece que el malo es el fondo, no, es un negocio hacer que el fondo sea malo. También, ¿viste? Hay medidas que se quieren tomar para el interior, le echamos la culpa al fondo. El fondo no es bueno, pero tampoco es que todo lo que nos pasa a nosotros es culpa de del nuestras fondo, propias totalmente. decisiones. Exactamente. Y entonces digo, ¿hay un conflicto de intereses? Sí, hay un gran conflicto de intereses. ¿Qué es lo que no tendríamos que tratar de hacer? De dejar que, digamos, que el pánico le gane a la situación. Porque, a ver, estamos mal, sin dudas, pero diría el más fuerte, todo incurable tiene cura 5 segundos antes de la muerte. Hay mucho por pelear, hay mucho por hacer. No viene un tiempo de aplausos. Digo, sin dudas, no viene un tiempo de aplausos, va a ser un tiempo de más tironeo, de más querer, digo, independientemente de la posición en que uno lo quiera ver. Cuando un problema se hace repetitivo, siempre alguno lo beneficia. Claro. Porque si no, no se repite si nadie lo quiere, ¿no? Ahora Diego, en la entrevista que pasábamos más temprano en el día de hoy, la nueva ministra aseguró que, si bien obviamente cambia la figura de ministro, por ministra en este caso, la política económica va a seguir siendo la misma. Es que no hay que cambiar la política económica. Lo que hay que hacer en tal caso, y me parece que es lo que va a ponderar esta mujer, segunda ministra de Economía que tiene el país. Es 128 años, la segunda mujer. También. La primera fue Felisa Micheli, y esta es la segunda. Hubo que pasar más de un siglo y medio para que pudiese llegar una segunda mujer. Pero digo, no, a ver, me parece que lo que hay que hacer no termine como el baño de Micheli. ¿No? Qué sé yo, no sé, ¿qué querés que te diga? Porque si empezamos a sacar los azulejos de cada uno de los baños, podemos llegar a muchas cosas. Correcto, ahí está. Digo, no, me parece sí que lo que hay que hacer es un reordenamiento de factores y creo que es lo que ella dice. O sea, ¿hay cambio de política? No, no hay cambio de política. Va a haber un cambio de prioridades. Diga, habla de 2 o 3 cosas: equilibrio fiscal, producción y desarrollo del interior. 3 cosas que son auspiciosas viéndolas desde la provincia del Chaco. Lo del equilibrio fiscal es imperativo, también teniendo en cuenta una cosa, que no se llega a este desequilibrio fiscal. Digo, estoy de acuerdo con lo que decía Tilio Borón hace un rato, ¿no? O sea, que desequilibrio fiscal hay en todas las grandes economías del mundo y demás. Sí, lo que pasa es que cuando uno es una gran economía se puede a veces permitir algunos lujos que cuando uno es una economía emergente no lo puede hacer. Como que dicen los pibes hoy, se la pilotea. Sí, claro, ellos sí la pilotean, nosotros no. Digo, lo del equilibrio fiscal hay que tener en cuenta que, bueno, con 2 años de economía totalmente parada y teniendo que emitir para poder hacer frente, no sé, que las empresas puedan pagar los salarios, dar apoyo a los sectores que no tenían ingresos, etcétera, es lógico que se va a producir una situación de esta. Digo, el otro tema es el tema de la producción, o sea, ¿se va a enfriar la economía? Y seguramente sí, se va a enfriar la economía, por eso hay que proteger sobremanera lo que pase con la producción, no solo con la producción de bienes, no sé, la producción de bienes, la producción de servicios, el intercambio, el consumo, digo, son cosas básicas. Y el tema del interior, que bueno, creo que en esto es interesante porque llega una funcionaria que hasta el día de ayer, digo, era de alguna manera la interlocutora en el Ministerio del Interior con los 24 gobernadores del país, entonces creo que llega con una visión muy fresca, muy acendrada, y bueno, creo que este es el compromiso. ¿Qué va a pasar de acá en adelante? Viene un tiempo de tironeos y de tomar decisiones que obviamente no va a ser un tiempo de aplausos, porque siempre que se toman medidas en esto, o sea, para privilegiar, para solucionar un problema hay que afectar algún interés. Claro. Digo, y en líneas generales estamos en esas épocas en las cuales nadie aplaude por el problema que se soluciona, sino que amplifican la queja de los intereses que se lesionan. Ese es más o menos, por lo menos hasta el día de hoy, es como se podrían ver las cosas. Diego, vamos a indagar, prometo, mañana en la cumbre de los gobernadores en Formosa acerca de esta cuestión federal de la economía.
Ah, muy bueno Si podemos eso. hablar con los gobernadores acerca de ese tema, lo vamos a hacer. Sí, muy bueno. Y aparte, qué lindo que haya cobertura directa, ¿no? Exactamente. Se van Así a vamos a estar Formosa. mañana. Nos vamos a Formosa, a la cumbre de los gobernadores, así que vamos a consultar, si es posible, con cada uno de ellos, a ver opinión acerca de esta nueva federalización de la economía que prometió por lo menos la nueva ministra. El interior vuelve a tener la voz. O por lo menos una voz. Gracias. Diego, muchas gracias. A vos. Muy amable. Licenciado Diego Merlo, presente en los estudios de Noticiero 9 con su habitual columna política aquí en Noticiero 9 Central.